puede poner en un preaviso de que vamos a tener más papeletas para tener una enfermedad renal crónica que no ha dado la cara todavía. Algunos fármacos, muchos de ellos que tenemos muy a mano por desgracia, la diabetes es una enfermedad muy puñetera, pero te quema por dentro. Te quema todo, te quema los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, tanto los grandes como los pequeños. Porque una analítica te salga la glicada en 7, el colesterol en su rango de normalidad, o al menos el que te indican las guías de riesgo cardiovascular, que tú tienes que tenerlo, pero tú pesas 120 kilos y mides 1,50, todo el mundo que quiera cuidar su riñón debe aplicar todo lo que se dice. Bueno, Álvaro, bienvenido al podcast, bienvenido a mi canal. Tenía muchísimas ganas, muchísima ilusión de tenerte a ti, porque pocas personas he visto yo a día de hoy más actualizadas sobre la enfermedad renal crónica, que sé que es un tema que al final a la gente que nos está escuchando le preocupa muchísimo. Entonces, Álvaro, preséntate un poco, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas a día de hoy. Pues primero, muchas gracias a todos por estar viéndonos y recibirme aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Me presento un poquito, yo soy el doctor Álvaro Pérez, especialista médico y especialista en nefrología, en medicina del riñón, un campo un poco diferente a lo que suele conocer la gente sobre los problemas de riñón, que suelen ser las piedras y demás, que eso es un ámbito más de la urología, que nos encargamos de la medicina de cómo funciona el riñón, cómo elabora distintas funciones que vamos a ir desglosando poquito a poquito. Llevo ejerciendo unos poquitos años, pero sí que considero que es muy importante para ofrecer la máxima calidad de la atención a los pacientes, mantenerlos muy actualizados y dar los mejores tratamientos y más allá de los fármacos, las mejores recomendaciones para el día a día de qué podéis hacer para cuidar vuestros riñones. Muy interesante doctor la nefro. Yo siempre lo digo que si no hubiera hecho endocrino, quizá hubiera hecho nefro, porque me parece que son de las especialidades más fisiológicas que existen, de que más se altera todas las analíticas de arriba abajo. Y lo primero que te quería preguntar sobre el tema de los riñones, la nefrología, una de las patologías más frecuentes que tenéis, sin duda ninguna, es la enfermedad renal crónica. Y hay muchísimo que hablar sobre ello. Sí, es nuestro pan de cada día, es lo que nos da de comer, como quien dice. Por desgracia, se trata de una enfermedad muy poco conocida, pero a la vez muy prevalente, es decir, con mucha presencia en la población, ya tanto a nivel de nuestro propio país, de España, como a nivel mundial. No es una enfermedad exclusiva de ciertos países que podamos decir con menos recursos o con más recursos. Esta es una enfermedad que nos toca a todos. Para darnos una idea de ciertas cifras, aquí en España, en torno al 10% de la población padece ya enfermedad renal crónica diagnosticada. O sea, uno de cada 10. Una de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica diagnosticada. Eso en cuanto a población general. Si ya nos metemos a investigar un poquito más en todas estas personas que ya tienen algún factor de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, colesterol alto, ya nos podemos plantear en porcentajes de en torno a la mitad. Es decir, un 50%, un 40-50% de estas personas van a padecer enfermedad renal crónica. ¿Qué problema tenemos? Que es una enfermedad muy infradiagnosticada. Es decir, tenemos enfermedad renal crónica, pero no lo sabemos. Es una enfermedad un poco fastidiosa, bueno, decir otra palabra un poquito más malsonante, porque no da la cara hasta que está muy avanzada. Hay muchos estudios, tanto aquí a nivel de España como en poblaciones más grandes como Estados Unidos, en los que en ciertas poblaciones de riesgo, como diabéticos, que quizá ya lo hablaremos un poquito más adelante, una especial y más peligrosa población para el desarrollo de la enfermedad renal crónica, se estudiaba en esta población la presencia de enfermedad renal crónica y se vio que hasta más del 50% de estos pacientes tenían una enfermedad renal crónica ya que se podía catalogar como moderada y no tenían ni idea. Pero es que hasta un 10% de estos pacientes, uno de cada 10 pacientes que se investigaban en una cohorte, una muestra de gente bastante importante, tenían ya una enfermedad renal preterminal o terminal para entrar en diálisis y estaban tan tranquilos. Es una enfermedad que no da la cara, no da ningún síntoma hasta que ya estás muy mal y no hay vuelta atrás, como veremos más adelante también. Sí, por hacer la analogía, es casi como la diabetes, especialmente la tipo 2, que no podemos no enterarnos de que la tenemos hasta que en una analítica de jiji jaja me sale una glicosilada alta, una glucosa alta, la diagnóstico de diabetes tipo 2 me fulmina. Exactamente, sin previo aviso, sin me ha dolido aquí,
me ha fastidiado esto, estoy... No, cuando te da la cara, la enfermedad renal crónica ya está para ahí, señor, ¿usted qué prefiere? ¿Diálisis por la vena o diálisis por la barriga? Que ya lo explicaremos un poquito más adelante. Sí, sí, es un tema súper apasionante y sobre todo, Álvaro, teniendo en cuenta que la diabetes al final, la gran mayoría de las personas que siguen este canal, que siguen esta cuenta, tienen diabetes, tienen sobrepeso, muchas personas podrían tener enfermedad renal crónica y no lo saben. ¿Cómo pueden saber las personas que nos están escuchando de forma fácil y sencilla que tienen enfermedad renal crónica? Pues lo primero, y aunque alguna gente es un poquito más reticente, es ir a tu médico. Ir a tu médico, tener una buena relación con él y conocerte a ti mismo. Saber si estamos haciendo las cosas mal y saber qué patologías tenemos nos puede poner en un preaviso de que vamos a tener más papeletas para tener y para desarrollar o para que esté empeorando una enfermedad renal crónica que no ha dado la cara todavía, ¿vale? Entonces, ir a tu centro de salud, nuestros excelentes profesionales que están en atención primaria te pueden hacer un chequeo, pueden identificar en ti si eres de una población de riesgo, si tienes una serie de factores de riesgo que ahora desglosaremos un poquito más adelante para desarrollar o que ya tengas una enfermedad renal crónica, te hagan un chequeo y normalmente las pruebas de cribado se hacen con una analítica de sangre y de orina. En esa analítica de sangre pues vamos a ver si hay una serie de alteraciones de unos parámetros que se elevan o bajan porque no están bien regulados por las funciones que debe cumplir el riñón, o también en la muestra de orina si ese riñón, por alteración de su estructura, está perdiendo sustancias por la orina, sobre todo lo que nos fijamos es la pérdida de proteínas, la albuminuria, que nosotros más técnicamente se puede decir, que no puede dar una idea de que hay un daño en ese riñón, porque al fin y al cabo la enfermedad renal crónica lo que viene a ser es una alteración de la función del riñón, de muchas de las funciones del riñón o de la propia estructura que se prolonga en el tiempo, es decir, que por lo menos tiene que estar continua alrededor de unos 3 meses o más. Pero no se puede definir como enfermedad renal crónica algo que solo ha sido puntual, porque has tenido una deshidratación, porque has tenido cualquier enfermedad, que eso pues sí es recuperable. No podemos hablar de algo crónico, tiene que ser algo un poquito más prolongado. Y para eso están las pruebas de cribado, que se harían a nivel de la atención primaria, con tu médico de cabecera. O sea, quiere decir, si yo, por resumirlo un poco, si yo me hago una analítica y veo que me sale una creatinina, vamos a decir, tontorrona, sobre 1,3 Sí. y tengo 50 años y me sale una albuminuria, cociente albumina creatinina, que eso se mide en las pruebas de orina, me sale en 30 o en 29, ¿me preocupo o no me preocupo? Tampoco queremos crear una alarma aquí poblacional de Dios mío, la creatinina se ha subido, Dios mío, las proteínas, porque hay cosas que elevan la creatinina y las proteínas en la orina, como un día de ejercicio intenso, una caminata por el monte, un día de calor en la playa. Stop, drama. Vamos a calmarnos tranquilamente, revisamos qué ha pasado estos días, desde cuándo, si hemos notado algo, si estamos haciendo algo más de lo que explicaremos ahora más adelante, hacer en X tiempo un nuevo control y, en caso de confirmarse de que hay una alteración de la función del riñón, derivación al especialista, en este caso el nefrólogo, y vamos a ver qué se puede hacer, hasta qué grado llega esa complicación al nivel de la función del riñón y intentar que no progrese o incluso revertirlo si es posible. Porque al final le he dicho, la creatinina y la albuminuria aposta porque son los marcadores que vemos en la analítica que vemos que está alterado la función del riñón. Si tú te subes la creatinina, que el riñón no está filtrando bien, retienes creatinina, no la eliminas por la orina como debería eliminarla, ¿no? Te sube la sangre y la albuminuria nos habla de, sobre todo, de que está perdiendo proteína el riñón porque la barrera filtrado está alterada, ¿verdad? Correcto. El riñón tiene una serie de capas en las que la sangre pasa por un filtro como el que tenemos en la cocina, que debería permitir que se escapase pues un poquito cuando te hace un zumo de naranja. Como si fuera un desagüe, ¿no? Exactamente. El filtro tiene que permitir que se vaya lo malo y que se quede lo bueno. La proteína se tiene que quedar dentro. Sí. Fíjate la cantidad de gente que se compra estos suplementos para tener mucha proteína y tú la estás perdiendo por la orina. En condiciones normales no tiene que salir nada. Si ese filtro, por cualquier daño que está produciéndose, se altera, se pierde la proteína. Eso nos pone a nosotros en la pista de que se está produciendo un daño y que hay que actuar.
Sí, luego, continuando la metáfora del desagüe, me ha gustado, luego hablaremos de las cañerías y eso, que es muy importante en la enfermedad Vaya. renal crónica. Esto es un problema de cañería siempre. Sí, sí, totalmente. Y imagínate, tenemos un desagüe, ¿no? Tenemos una serie de agujeritos por donde se nos va el agua, ¿no? Para que se filtre. Digamos que el riñón, por lo que tú nos estás explicando ahora, puede haber un problema de que esos agujeros del desagüe se hagan más grandes, ¿no? Y que por ahí se escape muchísima proteína, y eso habla de enfermedad renal. Pero también puede ser que o no esté llegando la suficiente agua posible porque las propias cañerías estén dañándose y retengamos mucha agua también y no estemos eliminando o dentro de las propias cañerías que nos derivan el agua estén también fastidiándose y no podamos concentrar orina y estamos en las mismas también, ¿no? Exactamente. Como un problema de todos los niveles del desagüe, ¿no? El desagüe, que es el riñón en este caso, se puede afectar, como quien dice, nosotros decimos, es que hasta un estornudo más fuerte de la cuenta te fastidia el riñón. Entonces el riñón se puede afectar. ¿Por qué no llegue bien el agua? Es decir, que no tenga un buen riego sanguíneo. Que sobre la propia estructura del riñón, sobre ese filtro, sobre ese desagüe, haya algo atacando. Sí. Que incluso post-filtro, post-desagüe, haya, por ejemplo, problemas de desagüe. Como cuando tienes un problema de próstata o piedras del riñón y demás. Todo al final, antes de llegar al riñón, en el riñón o post-riñón, puede fastidiar la función del riñón. Por eso es importante encomendarse a tu especialista de atención primaria y al nefrólogo, y en caso de que sea algo más estructural, como una piedra o una próstata gorda que no te permite desaguar bien, tu urólogo de confianza. Vale, entonces, por seguir así en este sentido, al final, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes que nos suben esa creatinina o que nos suben esa albuminuria en la orina que nos orientan a tener la enfermedad renal? Antes lo has dicho que hay cosas que nos ponen en la pista. ¿Cuáles serían las principales que nos atacan ese desagüe y hacen que los boquetes se hagan más gordos? ¿Qué es lo que no queremos? Pues principalmente, y en nuestro medio, sobre todo concretando aquí en el mundo occidental, en España y demás, pues son todo lo que preocupa a la población en general. Los factores de riesgo cardiovascular. Tengo la tensión alta, tengo el colesterol alto, el azúcar se me ha disparado, tengo diabetes. Aparte de, pues, malos hábitos tóxicos, fumar y otras cosas también tóxicas que no son fumar. Algunos fármacos, muchos de ellos que tenemos muy a mano por desgracia y de los que se abusa y muchas veces no tenemos conciencia de lo malos que son, como por ejemplo los antiinflamatorios. El ibuprofeno típico, Ibuprofeno, ¿no? Ay, me va a doler la cabeza, me voy a tomar un ibuprofeno, un Enantium por si acaso. No seré yo el que te diga, mira, chiquillo, si estás rabiando porque te acabas de dar el golpe de tu vida o ha venido Inés, la que viene una vez al mes y necesita un comprimido de naproxeno, ibuprofeno, el freno que tú quieras, vale. Otra cosa es que diariamente, semanalmente, tú estés pum, 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 pum. Son fármacos que son tóxicos por sí mismos para el riñón. Entonces, por desgracia, nosotros tenemos los riñones con los que nacemos. Eso ni se regenera, ni se genera otro riñón nuevo. Te pueden poner uno con un trasplante, eso sí, pero ese ya es prestado. Pero tú naces con un riñón y es el que tiene que durarte para toda tu vida. Ya, tú eliges si lo cuidas y el riñón te dura hasta que tú te mueras, o no lo cuidas y el riñón se muere antes de que tú te mueras. Eso hablaremos luego cuando hablemos del trasplante, pero al final vamos a recorrer todo el camino de lo que viene a ser desde que tienes la enfermedad renal crónica hasta que estás trasplantado, porque todo esto es como una película. Claro, esto tiene su planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento, uno vive feliz en la inopia, sin saber que tiene su problema de riñón. Por H o por B te das cuenta de que tiene un problema de riñón, por una analítica puntual, un control en el trabajo, porque has tenido alguna complicación y de paso te miraron el riñón, o porque ya estás demasiado fastidiado, algo está pasando y te miran y resulta que es el riñón que se ha fastidiado por X enfermedad, o porque no nos hemos cuidado nuestro colesterol, o porque la diabetes se nos ha despendolado demasiado. Nuestro nudo sería ya el proceso de entrada previa a una terapia renal sustitutiva, que ya hay muchas versiones, y el trasplante quizás sería el episodio final ya, que veremos un poquito más adelante también cómo desarrollarlo. Quizá el más deseable en algunos casos. Deseable, ¿no? Sí, quizás además tenemos la suerte, por lo menos aquí en España, de que somos el país que más trasplanta de riñón, de las que mejores y más experiencia tiene en este campo, por suerte,
Pero aún así hay mucha población que sigue en lista de espera porque, aunque se trasplanta mucho, no hay riñones para todos. Por eso insistí tanto en el diagnóstico y en la prevención de esa enfermedad renal crónica. Hablando de prevención, si hemos hablado que los factores de riesgo que te llevan a tener enfermedades crónicas son la tensión alta, el colesterol, el sobrepeso / obesidad, la diabetes. Hablando en este canal que va sobre la diabetes y la obesidad principalmente, ¿cómo la diabetes ataca el riñón y lo fastidia, Álvaro? ¿Cómo es esto? La diabetes es una enfermedad muy puñetera, perdóname la palabra, pero te quema por dentro, te quema todo, te quema los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, tanto los grandes como los pequeños. Y al fin y al cabo el riñón es una masa de vasos sanguíneos. Una masa de vasos sanguíneos expuesta y muy sensible a cualquier daño, pues al fin y al cabo se va a afectar. Esos vasos sanguíneos se van quemando, van perdiendo su función y te quedas sin riñón, literalmente. Se genera una cicatriz que es irrecuperable. Es decir, un exceso de glucosa te genera un estrés y un ataque directo al riñón que es vital controlar, porque si no te quedas sin riñón. De hecho, la mitad de la gente que está en diálisis ahora mismo en el mundo y en España es por una diabetes mal controlada. No es por enfermedades específicas de riñón, que las hay por desgracia, y te toca la papeleta, no te ha tocado la lotería en Navidad, pero te ha tocado esto. Ya nos gustaría que hubiera sido lo primero, pero te ha tocado esto. Pero quizá dentro de los factores de riesgo modificables, porque hay otros que tú no puedes controlar, por ejemplo, la edad, pues tu riñón igual que tú envejece, eso no podemos controlarlo. Tener un bajo peso al nacer o prematuridad también se relaciona con un desarrollo de riñón un poquito menor, va a tener menos masa, y ya hemos dicho que la masa es lo que te tiene que durar. Si te ha dado tiempo menos tiempo en el horno, como quien dice, menos riñón tienes, más tienes que cuidarlo. También quizá la raza afroamericana también se relaciona un poquito más con la presencia de enfermedad renal crónica, no sabemos si es porque también tiene más tendencia a tener hipertensión, pero todo esto pues, son factores de riesgo que no se pueden controlar. En cambio, la diabetes, que es una enfermedad, una epidemia ahora mismo, sí que es la enfermedad que tenemos que buscar atajar más, junto con obesidad, hipercolesterolemia y demás, para tratar de proteger nuestros riñones, porque ya digo, literalmente quema los riñones. Quiere decir entonces que si nosotros, gracias a los hábitos, como por ejemplo que lo hablaremos, que si la nutrición, que si el ejercicio, que si el descanso, todo eso, somos capaces de todo en uno, poder controlar la diabetes, la tensión, el colesterol, la obesidad, etcétera, estamos protegiendo los riñones, ¿verdad? Correcto, es nuestra clave. Más allá de lo que se nos ha inculcado desde siempre de bebe agua, que sí, no te pasa nada en el riñón. Que sí, que tiene su parte de razón, pero una sobrehidratación, meterte una garrafa de agua en el cuerpo nunca viene bien, sobre todo en algunos estadios de la enfermedad del riñón. Ya veremos un poquito más adelante. Pero lo mejor que se puede hacer a día de hoy para cuidar tu riñón es controlar los factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, no fumar, hacer deporte, descansar bien, evitar los tóxicos que hemos dicho, todo eso. ¿Hay algún valor de tensión objetivo, de glicosilada objetivo? O sea, ¿qué parámetros de estándar hay a día de hoy para decir, si tienes esto, estás bien controlado, si no lo tienes, estás mal controlado? Sobre la hipertensión, las últimas tendencias, sobre todo en gente que tiene ya cierta edad o que combina con otros factores de riesgo y demás, la cifra estándar que tenemos que quedarnos es el 13,8. 130 de tensión alta, que es la tensión sistólica, y 80 milímetros de mercurio de tensión diastólica, que es la tensión baja. 13,8 o el histórico 14,9 también nos serviría. En ese rango ya tenemos que estar. Si estamos rondando esa zona, quizá hay algo que tenemos que hacer ya. Cambiar, si tenemos un exceso de peso, pues bajar un poquito de peso, quitarnos pues tabaco, que directamente sube la tensión, hacer un poquito más de deporte, que la baja sin necesidad de tenernos que poner una pastilla, evitar otras sustancias estimulantes y demás. Si con eso no lo conseguimos controlar o estamos incluso por encima de estas cifras de tensión, pues sí que ya tenemos que empezar a plantearnos que quizá necesitemos o al menos una transición con fármacos. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, es un parámetro que hay que individualizar mucho. Lo sabrás de sobra porque manejas esto en tu día a día. No podemos pretender un mismo control en un señor de 90 años que en un chico joven con una diabetes tipo 1.
pero siempre nos quedamos con el 7% de glicada, 6,5% si es más joven, 8% si es una persona un poquito más, aunque ya nos metemos que quizá la glicada se nos está desfasando un poquito en cuanto a lo que nos sirve para control, nos estamos metiendo más en el tiempo de intervalo. Sí, eso ya con la monitorización del brazo se ve Exactamente. más. Yo siempre lo digo, cuanto más cercano al 6 sin que te den bajada, que hay gente que consigue menos incluso, pero estar todo el día hipoglucémico, eso tampoco es bueno. Cuanto más, yo suelo decir, cuanto más cerca al 6 sin bajada, mejor. 6,5 sin bajada, también bien. Pero si estás por debajo del 7 y no estás teniendo bajada y estás bien controlado con tu ejercicio, tu alimentación, de todo va a ir bien en principio, ¿no? En principio sí. Vale. A nivel de peso, pues también eso, no tener sobrepeso, no tener obesidad, un buen estado de forma física. De hecho, a día de hoy están saliendo cada vez más estudios que no es solamente lo que nos podemos encontrar en analítica. Por ejemplo, yo qué sé, me sale alto el colesterol, o me sale bajo, o me sale bien. O yo siempre lo digo, hay veces que tus analíticas te salen bien, pero tu forma física es Deplorable. es deplorable. Deplorable. Hay un montón de parámetros que lo estudian. Por ejemplo, hay un medidor de consumo máximo de oxígeno, se mide en mascarilla, el VO2 max, eso puede correlacionar con tu mortalidad directamente, tu capacidad de ejercer fuerza. Hay gente que tiene el colesterol. Uy, me pincho los IPSCK9, tengo el colesterol en 50. LDL en 10, que te lo ponen en 10, y mi forma física es lamentable. Y eso sigue siendo también un factor de riesgo cardiovascular que no podemos medir directamente con los papeles de una analítica. No, es que siempre tiene que imperar el sentido común, porque una analítica te salga la glicada en 7 o en 6,5, el colesterol en su rango de normalidad, o al menos en el que te indican las guías de riesgo cardiovascular, que tú tienes que tenerlo, pero tú pesas 120 kilos si mides 1,50, Claro. que casi duplica la altura a los kilos que pesa, pues tiene que imperar decir algo. Creo que mi cuerpo no lo va a tolerar. De hecho, hay una serie de enfermedades renales que se relacionan directamente con la obesidad. La glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿no? Exactamente. Ese exceso de peso, tu cuerpo está diseñado genéticamente para un peso normopeso. Tus riñones están diseñados para ese normopeso, para limpiar esa cantidad. Es como, yo siempre a mis pacientes en la consulta les ponía el ejemplo de una fábrica de coches. ¿Cómo es esa metáfora? Tú tienes una fábrica de coches que está diseñada para fabricar 20 coches al día. Pero tú decides que quieres aumentar la producción. En este caso la producción sería los kilos de peso que tienes. Pues 40. Voy a hacer 40, voy a hacer el doble. Es decir, si tú mides 1,60, tu cuerpo está diseñado para limpiar una masa de unos 60-70 kilos, pero tú pesas 120, pues le estás metiendo el doble de masa a tu riñón para limpiar, porque al fin y al cabo tu cuerpo entero se tiene que limpiar, se tiene que filtrar de sustancias, que es de lo que se encarga el riñón. Entonces, si tú le estás metiendo el doble de trabajo a tu riñón lo estás quemando. Es como si tú a esa fábrica de coches que está diseñada para hacer 20 coches al día, tú le metes una producción de 40. Sí, las primeras semanas pues te aguantará la maquinaria, pero a costa de estar sobrecargándola, cada vez más estrés la maquinaria, hasta que un día yo me bajo aquí. Yo no sigo haciendo 40 coches al día, amigo. Aparte, ya dice, bueno, pues vamos a 20. No, ya ni 20. Ya te hago 10. Ya te hago 10. Exactamente. Ya no puedo. Ya es tarde. ¿Qué tenemos? Que nuestra maquinaria, nuestra fábrica de coches, se encargue del trabajo que tiene que hacer. Que aún así sufre, porque envejece, al fin. Nuestro cuerpo, una máquina, al final se resiente. Pero vamos a hacer que se resienta menos. No vamos a meterle sobrecarga. Por eso directamente, más que la hipertensión, la diabetes, la obesidad directamente es un factor de riesgo y un factor dañino para el riñón, que hay que controlar. De hecho, digo más, las guías de la ADA de este año, las de la Asociación Americana de Diabetes, hablan de que ya el control del sobrepeso, de no tener obesidad, está al mismo nivel de importancia que el control del azúcar. Correcto. Quiere decir que tú puedes decir ahora mismo, bueno, yo tengo sobrepeso, pero el médico me dice que tengo el azúcar bien. No, tiene otro problema. Tiene un problema controlado con las pastillas, pero tiene el otro problema, que es que tiene obesidad. Sigues teniendo sobrepeso. O sea, no tienes que asociar, bueno, pues si tengo el azúcar controlado, ya no me pasa nada. No. Tienes el otro problema y tienes que enfocarlo de una forma complementaria, pero tienes que enfocarte también en eso. Por supuesto, tenemos que salir del analítico-centrismo. Analítico-centrismo, exacto. Esa es la palabra. Si la analítica está bien, yo estoy bien. Yo estoy bien. No estás bien, porque sigues fumando, porque siguen sobrándote kilos. No hace falta estar hecho un Adonis o
cuerpo de los dioses griegos. No, me subes 2 pisos de escalera y te ahogas. Eso no está bien. Claro. Sentido común. Es que cuando voy andando al centro comercial, al supermercado de la esquina, me tengo que parar. Es que me asfixio. Claro, un oficio. No puedo seguirle el paso a mi vecina con la que salgo a andar. Nos tenemos que parar porque yo me asfixio. Pero la analítica va a salir estupenda. No, ahí hay un problema. Por eso también se tiene que consultar. Por eso también te tienes que poner sobre aviso. Entonces, si una persona, Álvaro, imagínate, por continuar con la película de la enfermedad renal crónica, ahora mismo, pues yo qué sé, acaba de decir, vale, Álvaro, pues me he hecho una analítica y acabo de darme cuenta de que tengo enfermedad renal crónica ahora mismo. Has comentado, lo más importante es prevenirla, pero ya la tengo. ¿Qué hago ahora? En algunos casos, si controlamos esos factores de riesgo a tiempo y no hemos dejado que esas cicatrices que se van produciendo en el riñón avancen, hay casos en los que incluso podemos revertirla, aunque sea en parte. Es decir, por eso hay que estar tan atentos a si tenemos. No quiero decir en ningún momento estar obsesionados de "Ay, No duele. me he no- notado no duele. una punzada en el riñón a la analítica". No, A urgencia. no. Pero saber llevar un modo de vida sano, estar sobre atento. Y si tenemos enfermedad renal crónica, tranquilidad. Lo importante es que no vaya más, corrigiendo los factores que han llevado a eso. Si nos ha tocado tener enfermedad renal crónica por una enfermedad en concreto, por una infección descontrolada, por una inflamación de estas que con los nombres estos tan raros que nos gusta ponerle a nosotros, una glomerulonefritis, Glomerulonefritis. para que sea fácil de decir y de decir, ¿qué tiene usted? Algo de riñón. Una de esas te ha tocado en la lotería de la vida, pues ya está, te ha tocado, se trata, se te quedan cicatrices, vamos a evitar que se generen nuevas y que esas cicatrices progresen. La enfermedad renal crónica la puedes tener y no siempre lleva a diálisis ni a un trasplante. Gente que tiene su enfermedad renal crónica va progresando porque por definición va a progresar porque tú envejeces, tu riñón envejece y deteriora. Ahora, ¿qué queremos conseguir? Que la función que le quede a tu riñón te sirva a ti para vivir bien. Obviamente vamos a necesitar más función cuanto más actividad y más jóvenes seamos. No es la misma función que tú tienes con 50 años y no te sirve para estar a gusto porque desarrollas muchos productos del metabolismo. A lo mejor esa misma función de riñón sí le sirve a un señor de 80, que se da su paseillo, que va a jugar con su amigo al dominó y demás. Entonces es algo muy relativo, pero lo importante es prevención, detección rápida, evitar progresión y aprender a convivir con la enfermedad y aprender a desarrollar una serie de hábitos que a ti te van a proteger de esa progresión. Vale, perfecto. Y si, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos la enfermedad renal crónica, hemos empezado con ella, sabemos que tenemos que combatir la hipertensión, los kilos, la diabetes, el colesterol, fumar, los malos hábitos en general, que es lo que siempre Lo que estamos... todo el mundo sabe que no tiene que hacer. Efectivamente, si tenemos que combatir eso y ser unas personas que hacen más ejercicios, más fuertes, más activas, dejarnos de hacer dieta y todo eso, luego hablaremos de cómo debe ser la nutrición en un paciente renal, concretamente, porque también hay muchos mitos. De hecho, el otro día estaba con la abuela de mi mujer. La abuela de mi mujer tiene una enfermedad renal crónica y ahora está en diálisis, ¿no? Tiene ya 85 años. Yo pensaba que le iban a meter, pensaba que iba a aguantarle el riñón, pero no, al final pues tenía la creatinina en 5, urémica perdida, la urea te sube con la enfermedad renal Sí, crónica. que no y te solo, deja- lo único que sube no es la creatinina. Quizás sea lo menos nocivo, pero que a nosotros nos orienta un poquito más en cuanto a analítica. Pero la urea, que sí que son productos de desecho directamente relacionados con el metabolismo de las proteínas, Ujú. es lo que sí te perjudica. Te quita el apetito, te quita la energía, te produce anemia, te produce una serie de deterioro tanto en lo que nos queda de riñón como en el resto de órganos. Y es que es la pescadilla que se muerde la cola. Peor riñón, más urea, peor riñón, peor vida, peor riñón, más urea. Y por eso habría que revertir esa pescadilla que se muerde la cola y darle calidad de vida a la abuela, porque sí que la diálisis es un poco puñetera, No pero hablaremos de ella, todo lo que ahora supone. hablaremos un poquito, pero peor es ni siquiera llegar a ella.
Claro, pues ella, bueno, estaba como, sí, se la veía, ahora que desde que le están haciendo la diálisis se la ve como más lúcida, ¿no? Porque claro, Claro. cuando te lavan del cuerpo los productos tóxicos como la urea, Exactamente. que te deja encefalopático, o sea, que te deja con el, te Atontado. deja atontado, con el pensamiento más lento. Entonces, claro, en el momento que empieza la diálisis, pues yo veo que a la mujer la sienta bastante bien. No, no, además siempre coincide la gente que, eso, enfermedad renal crónica y demás, que le da tiempo ahí experimentando progresivamente esos cambios urémicos, como la teoría esta de las ranas, que si las metes en una bañera de agua caliente, si va subiendo la temperatura poco a poco, las puedes prácticamente cocer sin que se Sí, salgan que del agua, cuenta. pero si le das golpes fuertes de calor, sí que se escapan de... Pues aquí uno se va metiendo poco a poco en esos síntomas de la enfermedad renal crónica y no se da cuenta de lo malo que está hasta que llega una diálisis, le quitan la mierda que tiene dentro, y dice, joder, ahora sí que estoy yo bien, ahora sí, y aparte de la uremia, la anemia, que también acompaña a la enfermedad renal crónica. Recordamos que el riñón es el cerebro de la producción de sangre en el cuerpo. La máquina es la médula ósea, los ladrillos serían el hierro, el resto de moléculas de ácido fólico y demás, pero al fin y al cabo el que da la orden, el capataz que tiene que decir, se hace más sangre, se para la producción, es el riñón. Con la enfermedad renal crónica, ese capataz, rest in peace, se acabó. Entonces, si no hay orden, aunque tengamos muchos ladrillos y la máquina plenamente funcionando, no hay sangre. Necesitamos sustituir esa función también. No solo quitar los líquidos, quitar la urea, también hay que tratar esa anemia. Pues ese producto de quitar la anemia y quitar la urea, es que la mejoría es impresionante. Dice, doctor, ahora estoy perfecto y mira que me daba miedo entrar en diálisis. Claro. Perfecto, entre comillas, dentro de la fragilidad que luego Exactamente. causa la diálisis, que luego hablaremos. Correcto. Lo que estamos en el punto en el que tengo la enfermedad renal y ahora, pues, como estaba comentando, la abuela de mi mujer, pues le dieron una dieta. Típico, te dan tu dieta, te dicen no comas potasio, no comas sal, no comas proteínas, no comas de esto, no comas del otro. Álvaro, por empezar hablando de la nutrición en general, los hábitos saludables para evitar esos factores de riesgo que nos llevan a empeorar la enfermedad renal. Aparte de los fármacos, que ya no sabemos cuáles son, que si los SGLT2, tal y cual. Pero bueno, vamos a centrarnos en los hábitos primero. Luego, si quieres, podemos hablar Sí, ¿no? de los fármacos que mejoran. Pero hablando de la nutrición, sobre todo de la nutrición que se suele dar, que suelen ser dietas muy restrictivas, ¿cómo ha cambiado el panorama con respecto a lo que era la nutrición en la enfermedad renal? Pues sobre todo en estos últimos años ha habido un cambio de paradigma absoluto. No es que ha habido un par de pinceladas nuevas, no. Es que, y se sigue haciendo en las personas que están un poquito menos actualizadas y demás, diagnosticaban enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios más terminales o en diálisis, y entonces aparecía un nefrólogo de confianza con dos papeles así, como las tablas de Moisés de los mandamientos: no comerás, no beberás, no tomarás. Entonces, Dios mío, te empiezas a decir, no comas esto, no comas de lo otro, plátano fuera, naranja fuera, melocotón fuera, no tomes sal, el fósforo cuidado. Pues el paciente se te queda diciendo, ¿y qué como? Y como, claro. Bueno, beberé agua para... No, agua no. Ah, bueno, que te encharcas. Fotosíntesis todavía no hacemos. Entonces, vivir de aire y sol no se puede. Entonces, se abogaba siempre por dietas restrictivas. No comas, no comas, no comas, no comas, no comas. ¿Pero qué como? Bueno, esto tiene poco potasio. Ya, poco potasio. Pero si te metes 2 kilos, porque es lo único que me han dejado comer, al final te hace lo mismo que el alimento que tiene mucho... Eso por suerte ha ido cambiando. Se ha estudiado un poquito más ese dinamismo que tiene la absorción de ciertos nutrientes según vaya acompañado con X alimentos. No es lo mismo el potasio que va con una fruta que el potasio que va en un zumo. No es lo mismo el fósforo que va en una legumbre, en una carne, que el fósforo que va en un plato precocinado, o en una salsa, o en una bebida gaseosa, ¿vale? Todo eso son temas muy complejos. Por eso yo siempre abogo que la nutrición debe ser muy individualizada. Los planes de nutrición no pueden ser generales para todo el mundo. Tú no puedes empezar a repartir flyers de esto es lo que puede comer y esto es lo que no puede comer. Venga, para todo el mundo, venga, que me lo quitan de las manos. No. Tú tienes que estudiar ese paciente,
cómo reacciona, primero, hablar con él, ¿usted qué come? ¿Y a usted qué le gusta? No, usted ya, berenjena, eso sí. Pues es que yo no he comido berenjena en mi vida, caballero. Pero, ¿qué come usted? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta? Mira, yo es que la carne no soy yo de carne, el pescado no, yo soy más de legumbres o verduritas, ¿vale? Pues vamos a hacer una dieta con esto, con esto. Ves cómo reacciona esa dieta, ves si le sube mucho el potasio, el fósforo, cómo tiene el calcio, cómo tiene pues, su vitamina D, que es también importante para el tema de riñón. ¿Cómo reacciona? Vamos a modificar esto, porque hay gente que comiéndose 1 kilo de plátano estando en diálisis, el potasio no le supone ningún problema. Hay gente que el yogur sabe a plátano y te entra por la puerta de urgencia con hiperpotasemia. Entonces, hay que individualizar siempre el plan y siempre atendiendo mucho a el gusto de cada paciente. Una putada, tener sobrecarga porque te permite un poquito menos de tiempo para poder hacer ese plan individualizado, pero es lo que tenemos que buscar y lo que están marcando la guía últimamente. Es lo último que estuve estudiando, que por hacer un poco el análisis, la analogía, era que si estuvimos hablando muchos años de que los huevos te suben el colesterol, por más que te comas comidas con potasio, no significa que eso te vaya a subir el potasio per se. No, quizá el elemento que podamos relacionar más directamente proporcional, como tú estás diciendo, de cómo potasio, me sube el potasio, que en cierta medida, pues sí, si te hincha al final va a subir de alguna manera. Quizá el elemento que más se relaciona con esto es el fósforo. Así que el fósforo que podemos encontrar sobre todo, como hemos dicho, en todo lo que sea ultraprocesado, bebida carbonatada y demás, hay fósforo y encima inorgánico, que es el que se absorbe a tutiplén. Todo lo que entra al cuerpo va a nuestro organismo. La Coca-Cola, Fanta, refresco, Sprite, Monster. Publicidad. Todo eso, malísimo. Simplemente tienes que dar la vuelta al envase y ver lo que lleva. Toda la comida ultra procesada, todos los aditivos que no se tienen muchas veces en cuenta, todo eso tiene una cantidad de fósforo que vamos, los pelos te los... No puede ser, claro, viene el paciente con un fósforo que brilla prácticamente en la oscuridad del paciente ya, y dices, ¿dónde salió esto? Si yo no tomo leche, si yo no tomo nada que lleve fósforo, el fósforo también se relaciona directamente con las proteínas, con la cantidad de proteína que tú comes, sobre todo la proteínas de origen animal. Las proteínas de origen vegetal tienen menos fósforo. Yo no tomo carne, yo no tomo pescado, yo no tomo leche. ¿De dónde sale este fósforo? Pero claro, el abuelo se casca todos los días su cafelillo de estos de botecito y una Coca-Cola porque le baja la tensión un poquito. El azúcar. Pues ahí está. Entonces, el fósforo quizás sí, pero el resto, el potasio, el calcio y demás, son elementos que hay que ver cómo reacciona una persona a la dieta. Y qué dieta tiene. Porque no se absorbe igual el fósforo y el potasio que va en X determinados alimentos, que va más acompañado de fibra, una digestión más alta. Porque ya, para rizar el rizo más, es que hasta la anorexia, la hipoalimentación, también se relaciona con hiperpotasemia de rebote. O sea que no, es decir, no comer. Claro. O sea, no comer o comer poquillo Claro. se asocia a tener más hiperpotasemia. Para no meternos en temas muy complejos, tú has vivido en urgencia, Sí. tú has visto que cuando te viene hiperpotasemia, ¿tú qué pones? ¿Insulina? Insulina y gluconato cálcico. Exactamente. Y un ¿Cuándo montón se de produce cosas. insulina? Cuando tú comes. Claro. Si no comes, no hay insulina. Si no hay insulina, potasio para arriba. Cierto. Todo es fisiología, amigo. No lo había enfocado así, es verdad que ponemos insulina para que baje el potasio y cuando vienen una cetoacidosis que vienen sin insulina les ponemos insulina y digo, cuidado con el potasio que no le baje. Que te baja. No lo había pensado nunca así, claro, yo como produzco insulina me baja el potasio. Bueno, es muy curioso, estamos ahí liados con la insulina, el gluconato cálcico, el Ventolin. Por eso también por eso se ponen beta agonistas, para Claro. que los hilos de beta, insulina. No lo había pensado Y yo también la así, captación a nivel celular del potasio a nivel intracelular, pero esto ya son temas muy complejos. Por hacerlo comprensible un poco para la gente que nos está escuchando, Álvaro, o sea, quiere decir, estamos viendo que podemos tener como una serie de enemigos potenciales que para el enfermo renal, de hecho yo escuché, esto me lo dijo un residente interna que le tengo mucho aprecio en una guardia y me lo dijo, mira Víctor, el potasio te mata rápido, pero el fósforo te mata lento. Exactamente. Eso me dijo, se me quedó grabado.
Y teniendo en cuenta que son el fósforo, el potasio, la proteína y el sodio, digamos por así decirlo, los caballos de batalla de los pacientes que tienen esta enfermedad, yo te quiero preguntar, ¿qué alimentos concretos tendríamos que, a lo mejor no eliminar? Pero yo no voy a ser el que diga, te va al cumpleaños de tu nieto y ya no puedes comerte la tarta, ¿no? No. Pero más o menos, ¿qué priorizamos en la alimentación y qué tenemos que no priorizar tanto para controlar estos marcadores de la nutrición? Pues quizá lo que sí que tenemos que eliminar por absoluto de nuestra dieta renal serían todo lo que es ultraprocesado. No seré yo el que te diga no vivas la vida. Si te han invitado a un cumpleaños y hay un catering o una tarta, cómete un trozo. Pero es que un cumpleaños, salvo que seas la persona más social del mundo, no va a tener un cumpleaños todos los días. Claro. ¿Vale? Por un día no pasa Por nada. un día no pasa nada. Pero así, sin mirar. Pero un día. Un día. No, bueno, es que el lunes tengo el cumpleaños de Mari, el martes el de Juan, el miércoles el de... Pues al final, y la semana que viene igual. Pues no. O sea, lo ultraprocesado. Los platos precocinados ya, de calentar y servir, las Coca-Colas, como hemos dicho, y demás. Aquí en España tenemos también mucha tradición de embutido. Embutido es el combo demoníaco. Tiene mucha sal, tiene mucho fósforo. Nutricionalmente no aporta nada. No pensamos que eso, ¿cuánta proteína? No. Quizás es uno de los peores alimentos que nos podemos comer y que más consumimos porque es muy fácil de mantener, Chorizo, de consumir. salchichón, Chorizo, lomo, exactamente. jamón. Es que es bajo en sal, da igual. Bajo en sal sigue teniendo una barbaridad de sal. No tenemos que pensar en la sal de los alimentos cuando dicen, no, coma usted sal. Bueno, por supuesto, la del salero, pero no es solo esa. La sal añadida. El pan tiene mucha sal El pan también. tiene mucha sal. Todo lo que comemos tiene muchísima sal. Muchísima sal, hay que controlar. No, yo no me echo sal en la comida, pero luego me como un platico de jamón serrano todos los días. Hijo mío, si eso tiene más sal que el mar muerto. Pues entonces, todo eso, entradas de sal y fósforo subrepticia, es lo que tenemos que intentar controlar. Y precocinado, ultraprocesado, bebidas carbonatadas, todo lo que contenga aditivos y esos embutidos quizás serían los peores que nos podemos echar al estómago. Vale. En cuanto a lo que sí. Y lo que sí, ¿qué es lo que...? Porque claro, es decir, pues ahora estamos... Pues ahora no como de esto, no como de esto, ¿qué como? ¿Qué como? Ahora es el momento de responder a la pregunta, ¿qué Por como? fin. Pues hay que hacer una dieta que nos conocemos de sobra, sobre todo aquí en España y en Italia. La dieta mediterránea. Dieta equilibrada, basada en verdura, basada en legumbres, proteínas de buena calidad, que además tanto verdura como legumbres nos permiten generar un ambiente poco ácido en nuestro organismo, que también es una de las malas consecuencias que tiene esta enfermedad renal crónica, que te genera una acidez a nivel de la sangre. No pensemos en la acidez como la de reflujo, la de los ardores. ¿vale? Una acidez a nivel de la sangre, una sangre ácida que te va corroyendo por dentro, ¿vale? Todo eso se relaciona más con el consumo de carne. ¿No hay que comer carne? No, sí hay que comer carne porque además son proteínas de muy buena calidad. A ser posible evitar las rojas, más carne blanca, más pollo, conejo, cerdo, ¿vale? Igual que los pescados. Más pescado blanco, por supuesto, de vez en cuando también un poquito de pescado azul, pero una dieta basada en plant-based, como se suele decir, ¿vale? Es muy beneficiosa para el enfermo renal, que para que nos hagamos una idea es un enfermo ácido, como el humor, ¿vale? Un enfermo renal es un enfermo ácido y todo lo que potenciemos que genere un ambiente álcali, un ambiente básico, lo mejoraría. Y va a permitir incluso que si nosotros aumentamos nuestro consumo de legumbres y verduras, va a permitir que metamos un poquito más de carne, porque compensaría ese ácido que genera. ¿Vale? Entonces, todo esto te lo cumple una dieta mediterránea a la perfección. Una dieta mediterránea no te incluye dulces, no te incluye ultraprocesados, son alimentos bastante disponibles. No es una dieta especialmente costosa, porque las legumbres no cuestan mucho, las verduras tampoco es lo que más te cuesta en un mercado, ¿vale? Y sí que te puede tolerar pues, un poquito de un cumpleaños, como hemos dicho. Frutos secos también. Frutos secos también son muy importantes. ¿Los lácteos qué opinión? Los lácteos son adecuados, son buenos. Se necesita también... Un enfermo renal pierde calcio también. Tienen un exceso de fósforo muchas veces porque no lo conseguimos eliminar bien, pero también perdemos calcio.
y mejor el calcio que tomamos por boca que el calcio suplementado. Claro. Al final también tenemos, un enfermo renal también tiene mucho problema con el calcio. Y de vitamina D y de PTH también. Sí, porque al final el riñón es el que se encarga del control de ese metabolismo del hueso, como quien dice, la vitamina de los huesos, la vitamina D, el calcio, el fósforo también, el que lo regula para, se coge más, se coge menos, se echa más, se echa menos el riñón, por la orina y por también que se coja más de la dieta, menos de la dieta. Y ese desbalance al final se traduce en que te estás cargando tus vasos sanguíneos. Ese calcio que si lo tenemos en exceso, porque le tenemos que dar suplementos, se va acumulando en los vasos sanguíneos, al final te genera una cañería vieja en tu cuerpo. O sea, Claro. tú ves una radiografía de una persona que tiene una enfermedad renal crónica ya avanzada y mal controlada y tú piensas, bueno, le han hecho un TAC con contraste. Se ve el árbol vascular entero. No, es una radiografía simple. Hay gente que no se puede trasplantar porque no tiene vasos sanguíneos, están ya como una cañería vieja. Eso no hay Dios que lo rescate. Entonces, es muy importante ese aporte de calcio que sea lo más fisiológico posible y siempre a través de la dieta. Lácteos, sí, productos derivados, pero siempre individualizado con los controles que te haga tu nefrólogo. A ti te puede decir, mira, te estás pasando o te falta un poquito más. O sea, yo le he dicho tanto a pacientes, tienes que usted consumir un poquito más de leche, de productos lácteos, de yogures, lo que guste. Como deja ya de que parece que está usted mamando directamente de la vaca. Claro. También depende del nivel de vitamina D que tengan, ¿no? Claro. Los suplementos, porque claro, también el riñón, la gente tiene que saber que se encarga de activar la vitamina D. Si tienen la vitamina D, generalmente la suelen tener baja, pero se suele dar rocaltrol y todo eso que te sube el calcio también, ¿no? Claro, se pueden usar productos que son directamente vitamina D o incluso productos similares como sustitutivo a la vitamina D, que nos permite jugar un poco con el balance de manera artificial. Lo ideal que es que, aunque se haya perdido parte de la función del riñón que te metan en diálisis, como pues, la eliminación de toxinas, de líquidos, intentar conservar ese riñón lo máximo posible para que esas funciones de anemia, vitamina D y demás siga conservando, ¿no? que mantenga un poquito esa activación que se hace tanto a nivel de la piel con el sol como a nivel del riñón con la segunda activación que tenemos de la vitamina. ¿Se puede aportar? Sí, lo ideal, que se mantenga lo máximo posible, por eso hay que cuidar el riñón aún estando en diálisis, ¿vale? Y mantener todas esas funciones que cada vez que hablamos salen más. Parece que esto es como la aloe vera, cada vez tiene más propiedades de riñón. Sí, es que ya hemos hablado que tiene función sobre los huesos. Si una enfermedad renal crónica hace que no se te active la vitamina D, porque el riñón te activa la vitamina D, Correcto. no absorbe bien el calcio tiene que salir de algún lado, sale de los huesos. Exactamente. Si el calcio sale de los huesos, más riesgo de fractura, de quebrarte un hueso. Literalmente. La gente en diálisis es muy frágil, entre Muy, otras muy cosas. frágil. Por eso va perdiendo masa muscular, va perdiendo masa ósea. Vamos, te calcifican las arterias, como está Correcto. hablando. El Bueno, calcio se va, calcio sube, fósforo sube. sale de la fósforo mina, que es el hueso, y se va donde tiene que es la cañería, que es el vaso. Perjudica tanto el hueso como el vaso. Vasos más frágiles, más hemorragia, menos posibilidad, más peligro en cualquier cirugía. Hueso más frágil, una caída tonta o incluso sentarte en una silla un poquito más fuerte o un bache con el coche te puede fastidiar una vértebra o una cadera. Entonces, la fragilidad y la enfermedad renal crónica están más que relacionadas. Más que relacionadas. Hay que otro pescadilla que se muerde la cola. Hay que evitar la enfermedad renal crónica para evitar la fragilidad. Hay que evitar la fragilidad para que siga potenciándose la enfermedad renal crónica. Y hablando de la proteína, que nos queda un poco por investigar, yo me acuerdo que, sobre todo, antes a mí me decía, no, es que si comes mucha proteína te va a destrozar los riñones, ¿no? Y una vez, yo suelo tomar suplementos de proteína porque normalmente suelen ayudar bastante, sobre todo a la gente deportista. Me decía, te va a hacer daño, te va a hacer polvo los riñones, te va a hacer polvo los riñones. ¿Qué opina un nefrólogo sobre la utilización de suplementos de proteína? Que la utilización de suplementos de proteína es lo mismo que si tú tomas proteína por otra vía, es decir, porque tú comas más carne o más legumbres y demás, siempre y cuando sea para alcanzar tus objetivos diarios recomendables, es decir, proporcionales a lo que tu cuerpo necesita diariamente. Si tú, por ejemplo, aportes de proteína con batido o lo que sea, tú alcanzas tus recomendaciones diarias
Perfecto, para eso está. Encima estás haciendo protección de tu masa muscular, tu masa magra, evitando que el catabolismo propio del organismo deteriore tu masa y que fomentar ese anabolismo, ¿vale? Siempre que vaya orientado a alcanzar esos valores recomendados de aporte proteico al día, que quizás en enfermedad renal crónica un poquito prediálisis sean algo menores, pero siempre suelen estar en torno al gramo por kilo de peso. Sí, ahora se ha subido un poco, ¿no? A 1,2 y demás. O sea, entonces, porque claro, tenemos que distinguir el enfermo renal crónico que todavía no está dializándose del que ya se está dializando. Correcto. ¿No? Entonces, ¿cómo cambia ahí, por ejemplo, la cantidad de proteína en la alimentación? Tenemos que pensar que el propio proceso de la diálisis, sobre todo la hemodiálisis, se pierden proteínas. Se pierden proteínas de todos tipos. Se pierde albúmina, se pierde inmunoglobulinas, que son las proteínas que nos defienden. Por eso también consideramos que el enfermo renal es un paciente en diálisis inmunodeprimido, porque al fin y al cabo estamos acabando con esos anticuerpos que tenemos circulando que nos protegen de las infecciones, ¿vale? Todo eso se pierde, por eso hay que suplementarlo y por eso quizá con respecto a la población general necesita un aporte de proteico mayor, ¿vale? Problema que tenemos en esta población, que encima suelen comer poquito. Y si encima volvemos a lo que hemos dicho antes, de recomendaciones dietéticas restrictivas, pues estamos empeorando un problema que nosotros estamos incluso provocando con esa diálisis, aunque la necesite para vivir, ¿vale? Por eso este cambio de paradigma, este replanteamiento de todo lo que se había conocido y dicho hasta ahora sobre la nutrición en pacientes renales. ¿Qué se recomienda? Una dieta equilibrada, mediterránea, normal, con un aporte proteico en torno a la población general, salvo quizás en estadios más terminales, prediálisis, en los que quizás haya que reducir un poco por debajo de las recomendaciones generales en cuanto al consumo de proteína, pero una vez estando ya en diálisis, las recomendaciones vuelven casi a la generalidad o incluso un poquito superiores. Son más porque se desnutren más. Volvemos al concepto, soy muy pesado. Individualización. Tú tienes que ver, de vez en cuando, periódicamente, pedir un perfil nutricional para ver cómo está tu paciente, cómo a nivel nutricional está. Y más allá de los suplementos, volver a hacer un plan dietético. Es decir, usted vamos a ver, ¿qué come usted? Un diario de comida, un diario con sus preferencias y trabajar con eso. Por eso es tan importante la presencia de multidisciplinaridad, de presencia de nutricionistas, presencia de endocrinos, presencia de nefrólogos y, si me apura, que de eso lo trataremos un poquito más adelante, médicos del deporte. Totalmente, porque si tenemos en cuenta que con la anorexia de la diálisis de la propia enfermedad renal crónica no comen, dieta restrictiva, esto no me lo como, lo ha prohibido el nefrólogo. Otro día la abuela de mi mujer diciendo, pero ¿cómo me voy a comer eso que tiene fósforo, no sé qué? Yo me como aquí mi melocotón en almíbar, en mis galletas María, que eso sí sale en la dieta que me lo puedo comer, claro. ¿no? Entonces, como muy poco, como alimentos que me nutren poco, dejo de comer cosas que me van a aportar proteína y que no me van a subir el potasio y el fósforo, porque eso está, digamos, anticuadillo, como hemos estado hablando, y es que me están desnutriendo. Claro. Y si yo me desnutro, de hecho, lo que te comenté en la sesión cuando estuve con vosotros en Nefro, que el paciente que está obeso en diálisis vive más que el que está desnutrido. Correcto. Está en una paradoja del peso. Una paradoja del peso. La obesidad antes de la diálisis se relaciona con más mortalidad. El paciente, como hemos dicho, la obesidad se relaciona con más desarrollo de enfermedad renal, con peor deriva de todo el resto de problemas que tengas, de hipertensión, demás. Pero claro, se ha visto que el paciente obeso que está en diálisis tiene una supervivencia, cuando compara obesos frente a no obesos, tiene una supervivencia en las curvas log-rank mayor que los no obesos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Es un paciente que come más, que aunque esté comiendo mal, que esté desnutrido de alguna manera. Puede estar desnutrido con obesidad. Claro, también. pues no es. O malnutrido, sí que está manteniendo un poquito más esa masa magra y está evitando una situación de catabolismo más tan intenso como el que está sarcopénico o normopeso. Porque al fin y al cabo la diálisis es un proceso agresivo, es un proceso que se desarrolla en el contexto de una enfermedad renal crónica, de un desbalance de tu organismo, y ahí hay un deterioro que se está generando y que nosotros tenemos que ir revirtiendo y normalizando.
de la manera posible. ¿Cómo se normaliza con una dieta equilibrada y completa? Y esa anorexia que tiene el paciente de diálisis, y encima a la anorexia, al no me apetece comer, le metes no puedes comer de esto y le quitas lo que le gusta a esa persona, ¿qué te queda? Un paciente que no come. Entonces, por hacer el resumen, hay que hacer un plan de alimentación que incluya cosas que a ti te guste comer, intentar reducir al mínimo posible cosas ultraprocesadas que te puedes comer de vez en cuando, que no te estamos diciendo aquí, pues esto ya usted no se lo puede comer más. Nadie la Santa Inquisición de la nutrición. Aquí lo primero es vivir. Lo primero es tener calidad de vida, porque si no, no tiene ningún sentido que tú estés en diálisis. Entonces, tenemos que hacer un plan adaptado a cada uno, pero que permita disfrutar de la vida, porque ya si es bastante jodido estar en diálisis. Ahora hablaremos todo lo que supone. Exactamente. No podemos también fastidiarte lo que te quede en este mundo. Y también hay algo que yo digo siempre, y es que con la nutrición solo no vale. No. ¿Por qué? Porque la gente solamente se va a quedar con este podcast que estamos grabando. Vale, pues yo ya comiendo sandía y proteína ya voy perfecto. No. Hay que hacer otra cosa más. Por supuesto. ¿Qué es esa cosa? La otra pata del banco, como se quien dice. El ejercicio es vital. Vital. O sea, de hecho, a mis pacientes, cuando vienen a la consulta, siempre se lo digo. Bueno, siempre te dicen, viene paciente que entra con obesidad. Obesidad visible, ¿vale? Yo no como nada. Y entonces dices tú, pues yo suelo creer a la gente. Digo, vale, te creo. Yo he tenido gente así, desde yo como muy poquillo, pero claro, es una dieta restrictiva que termina en atracón después. Exactamente, los atracones nocturnos. Pero bueno, puede ser. A priori vamos a decir, vale, te creo. Hablas un poquito, te cuenta una dieta medianamente normal, porque no te vale con decir yo como lo normal, tienes que saber qué es lo normal para cada uno. Bueno, que yo fumo lo normal. Pues yo bebo lo normal. Exactamente. Y después de ver que sí, que realmente está haciendo una dieta decente, pero ¿y usted qué actividad hace al día? Porque, pues yo me despierto, voy al sofá, espero a la hora de comer, como, me vuelvo al sofá, espero a la hora de la cena, vuelvo al sofá y a la cama. Pues caballero o señora, ¿qué pretende usted? ¿Perder kilos en el sofá? Yo digo siempre que esto es como el que tiene un sueldo. Aunque ganes 500 euros, si tú gastas 100, ahorras. No hace falta ganar 4.000. Vamos a hacer el símil con las calorías. Si tú te metes 4.000 calorías al día o metes 4.000 euros en casa y tú te gastas en el día 8.000, pues estás en déficit. Claro, si tú metes 500 pero gastas 1.000, pues perfecto. Ahora, si tú metes 500 y gastas 100, pues al banco. Al banco. Entonces, el deporte, el ejercicio, la actividad física es algo trascendental para el control tanto de las patologías. Se ha visto que mejora el control de la tensión, que incluso reduce la cantidad de fármacos que tienes que tomar. Esto a nivel aplicable tanto de la hipertensión, de la diabetes, de todo. Pero es que también tiene efectos protectores a nivel renal. No te va a curar el riñón, pero sí que se ha visto que no perjudica. Hay gente que dice, no, yo es que estoy enfermo de riñón. Yo no puedo hacer nada al sofá. Pues eso es lo que peor te va a venir. Un ejercicio adaptado a tus capacidades. No pretendemos que nuestro abuelito de 85 años se vaya a correr maratones, ¿vale? Un ejercicio adaptado a capacidades y a gusto de cada uno. Por eso, otra vez, reivindicación de la medicina del deporte, del ejercicio, y tener una buena relación con tu paciente para saber qué está haciendo y qué podemos mejorar. Es trascendental. Hay que hacer ejercicio, hay que potenciar esa pérdida de calorías y hay que potenciar el mantenimiento y la generación de masa magra muscular con ese ejercicio. Y siempre un ejercicio, no en atracones tampoco, es decir, no puede ser hoy, el lunes me meto 3 horas de deporte y hasta el lunes que viene. No. Eso es más perjudicial que incluso no hacer deporte. Con la tontería. Un ejercicio continuo, progresivo, adaptado, individualizado, otra vez, y siempre recomendable. Se nos olvida muchas veces preguntar por ejercicio y prescribir ejercicio, y no vale con andar 30 minutos. No. Totalmente que no. De hecho, además, si hemos estado hablando, sobre todo que los pacientes renales tienen mucha descalcificación ósea, alto riesgo de fractura,
Lo peor que podemos hacer en este caso es comer muy poquillo y no movernos nada. Exactamente. Porque eso es lo que nos va a hacer tender a la fractura. Se están llevando a cabo incluso programas con mucho éxito y con muy buenos beneficios de programas de ejercicio intradiálisis. Es decir, mientras tú te estás dializando, hacer ejercicio con unos pedales, con algún tipo de ejercicio de fuerza, obviamente respetando siempre, si estamos en diálisis, claro, hay que intentar pues, proteger siempre el acceso vascular de la diálisis, que ahora hablaremos un poquito más. Si tenemos una fístula o si tenemos un catéter, pues obviamente si tenemos un catéter no podemos estar dándonos chapuzones en el mar, y si tenemos una fístula pues tampoco podemos estar haciendo halterofilia, ¿vale? Ni ejercicios de alto contacto, alto riesgo, alto impacto, pero sí podemos hacer ejercicio y podemos movernos y no tenemos que quedarnos anquilosados en una silla porque tengamos enfermedad renal crónica. Al revés, contraproducente. Así aprovechamos las 4 horitas que nos estamos dializando, que más de uno luego lo que hace es comerse el bocadillo salchichón. De salchichón, además. Pues continuando con el tema de la enfermedad renal crónica, ya hemos pasado de la fase de, bueno, tengo factores de riesgo, todavía no sé que la tengo, ahora ya sé que la tengo y tengo que hacer una dieta mediterránea que no sea restrictiva, que no me prohíba alimentos, que sea equilibrada y que yo pueda sostener a largo plazo, que es muy importante, que no pase y controlada, que no pase hambre, que no pase hambre, que no me desnutra, tengo que hacer ejercicio, me tengo que mover, me tiene que dar la luz, tengo que tener unos buenos hábitos, nunca es tarde para cambiar, lo recordamos, jamás es tarde para cambiar. Entonces ya sé que eso lo tengo. Correcto. Pero ahora, Álvaro, pasa que mi nefrólogo ha ido empeorando la cosa y me ha dicho que voy a entrar en diálisis. Es que los nefrólogos son muy puñeteros. Ahora ¿qué hago si ya estoy en diálisis? Porque ya no me estoy tomando mis pastillitas de control de tensión, mi dapagliflozina, me estoy tomando ¿cómo se llama? El quedante del fósforo, no me acuerdo. Hay muchos. Muchos, ¿no? Pero que hay un nombre muy famoso. El Cloquelma, me estoy tomando todo. Me estoy tomando bien el Arsenal, me estoy tomando vitamina D, me estoy tomando el Aranet, me estoy tomando todo. Pero el nefrólogo me dice que voy a entrar en diálisis, que voy a entrar en diálisis ya directo. Como hemos dicho, el riñón, aunque hagamos todo perfecto, al final puede empeorar. Sobre todo si no hacemos todo lo que hemos estado hablando. Vamos, eso ya va cuesta abajo y sin freno. Vale, hemos ido ya cuesta abajo sin freno, pero yo me he planteado que quiero cambiar ahora, porque yo escucho este podcast ahora, que me estoy dializando. Ahora que te estás dializando. O que estoy a punto de dializarme, pues, ¿qué hago? Sigues teniendo progreso hacia un destino peor que la diálisis, que es morirte. Porque sí, el riñón se te ha acabado, pero es que lo mismo que te fastidia el riñón, te fastidia el corazón, te fastidia el cerebro, te puede dar un ictus, te puede dar un infarto. Y encima, si en algún momento queremos salir de diálisis con el trasplante, ¿vale? Si empeoramos nuestra situación a nivel cardiovascular, de nuestro corazón, de nuestra situación en general, pues no vamos a ser candidatos, porque para tener un trasplante hay que estar operable y sano. Estamos suponiendo primero que la gente sabe lo que es la diálisis. ¿Qué es la diálisis, Álvaro? La diálisis. ¿Y qué tipos hay? Porque no es diferente. Correcto. La diálisis es el nombre general que se le da a una parte de las terapias renales sustitutivas, es decir, tratamiento para sustituir la función de un riñón que ya a nosotros no nos vale. Puedes seguir orinando un poquito, puedes seguir limpiando un poquito, pero no cubre las necesidades que tenemos nosotros de depuración ni de eliminación de líquidos, ¿vale? Esa diálisis puede ser a través de limpiar la sangre directamente con una máquina, que sería la hemodiálisis, o utilizar una serie de líquidos en nuestra barriga, aunque suene un poco agresivo, colocar un tubito en nuestra barriga, que es la diálisis peritoneal. Ese líquido se introduce, saca las toxinas del cuerpo y tal como se metió, salió y te quedas limpio. Y aparte también te sirve para, aparte de esas toxinas, depurar los líquidos que por haber perdido la función del riñón, pues no se están eliminando, ¿vale? Hay gente que puede seguir orinando y hay gente que no puede seguir orinando. La mayoría, pues, y de esa mayoría, pues va a terminar sin poder orinar nada de nada. Entonces, aquí sí que ya hay que hacer un cambio de paradigma en cuanto a la hidratación. El que orina tiene más capacidad de poder seguir con esos 2-3 litros de agua al día que te puedes tomar, o líquidos en general, mejor dicho, pero el que no orina, líquido que entra, líquido que se queda dentro de tu cuerpo. Si no sale, tú vas acumulando líquido, eso está circulando, y los litros que está preparado para tener tu cuerpo dentro son los que están diseñados genéticamente, no otros. Tu cuerpo sí, lo aguanta, como lo que hemos dicho antes de la fábrica de coches, pero hasta cierto límite. Piensa
que la gente que ya no orine ni nada y que pasa un poquito del control de las restricciones de líquido, que sería en torno a 1 litro o así al día, pues llega a acumular entre sesión y sesión de diálisis. Para que nos hagamos una idea, se suele hacer una sesión de diálisis, de hemodiálisis. Las peritoneales suelen ser diarias, pero la hemodiálisis se suele hacer 3 veces por semana, separadas 48 o 72 horas cada sesión. Pues pueden acumular perfectamente 4 o 5 litros más de líquido dentro de su cuerpo, aparte del que fisiológicamente tienen que tener. O sea, para un día para otro. De un día para otro, mucho, sí. Y teniendo en cuenta que hagan las cosas bien y que no y que beban lo establecido. Sí, perfectamente. Suelen intentar decir que restrinjan un poquito más, pero es mucho más difícil eso que otras cosas en cuanto a alimentación, porque sobre todo si vivimos en países con temperaturas un poquito más altas que te Sí, invitan como a consumir más líquidos por la propia sensación Claro, de sed, por el propio calor, pues el cumplimiento de estas medidas de restricción de líquidos es bastante complicadito. Pero eso para tu corazón no le sienta nada bien el restringir tanto los líquidos. Pero yo siempre le digo, y muchas veces como allí suele haber parecido a esto, a mis pacientes, aprovechando esto que tenemos por aquí, y sin que se vea publicidad, Así se ve, da igual. El del Mercadona. una garrafa como estas, llena del todo, es lo que tú te puedes meter en el cuerpo y que esté dando vueltas hasta que te lo sacan con la diálisis. Esto al corazón no le sienta nada bien. O sea, quiere decir que le añades al agua que tú ya tienes en el cuerpo, le metes como la Una cantidad de garrafita agua, de esa. una garrafa. O 2 que se ha llegado a ver. Y si partimos un corazón ya insuficiente, de crónico, degenerado, Pues de podemos malos entrar hábitos. en emergencia hipertensiva, en un edema agudo de pulmón y una situación potencialmente mortal, Sí, por sí. desgracia. Todo eso, pues, tiene una serie son parte de las complicaciones derivadas de este proceso de diálisis. Que aparte, pues, que volvemos a lo mismo, lo que ha comentado él antes, esas 4 horas son sesiones que se hacen 3, 4, 2 veces por semana, que suelen tener una duración media en torno a 4 horas, 3 horas y media, 4 horas y media, dependiendo del perfil del paciente. Más el tiempo de ir al hospital, más el tiempo de después. Es que te dice que es la cadena perpetua. Claro, o sea, un día Ya sí. no puedes viajar. ya No, puedes- no, o sea, los viajes se pueden hacer, pero De un día. Máximo. y con muchas limitaciones. O buscar, me voy de vacaciones a tal sitio, pues no te puedes plantear países con escasos recursos. No te puedes plantear un pueblo perdido en la sierra. Quizás sí te puedes plantear, y todo con mucha anticipación, olvídate de fines de semana locos, al menos con hemodiálisis, de pues me dio el arrebato y me fui a Palencia. No, tienes que planificarlo todo mucho, tienes que buscar una plaza para poder dializarte. Quizá pues la peritoneal sí que te da un poquito más de flexibilidad y demás. Y el trasplante pues ya sí que te da un poquito más de vida, de calidad de vida. Tienes que tener otra serie de precauciones que veremos un poquito más adelante, pero sí que te perjudica y te cambia mucho la vida el entrar en diálisis. Hay que aprender a convivir con estas nuevas limitaciones que tenemos, hay que evitar y estar muy atento al estado psicológico de nuestros pacientes, hablar con ellos, hablar todo lo que necesiten, hablar y si necesitan algún tipo de apoyo psicológico o psiquiátrico, también ofrecérselo siempre, pero que no se sientan solos, que se sientan acompañados de su médico, de su personal de enfermería, de sus auxiliares y de su familia. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿tú cuál dirías que, si tuvieras que dializar tú, cuál elegirías? ¿O eso no se puede elegir o tiene que decidir el nefrólogo? Hay pacientes que pueden o no pueden ser candidatos a X técnicas. Por ejemplo, en la diálisis peritoneal necesita que el paciente colabore. Necesita que el paciente, esto es una técnica que se hace en domicilio, son técnicas domiciliarias, al fin y al cabo. Tiene que tener capacidad de gestionar él sus cuidados y tener una serie de pautas de higiene para evitar infecciones, ¿vale? Y un entorno favorable en el domicilio para poder almacenar el material, para poder hacerse su intercambio en condiciones de higiene, ¿vale? Pero sí que te permite mucha libertad, porque el centro de referencia de tu médico pues lo tienes que pisar cada X tiempo, semanas, meses, para revisiones puntuales de ver con una analítica cómo está yendo todo, ¿vale? O cualquier complicación que pueda surgir.
pero sí que te da mucha libertad para desarrollar pues, tu vida social, tu vida laboral y demás. Por eso se suele ofrecer más un perfil más activo, más joven y demás. ¿Quiere decir esto que no se ofrezca a personas con ya cierta edad? Para nada. Hay pacientes que yo he visto con sus 80 y pico, largo, con su diálisis peritoneal y mejor que mucha gente joven, con mucho más cuidado y más metódico. Y luego está la hemodiálisis, la de centro, que esa se suele adaptar y tiene un perfil de un paciente un poco más frágil, más dependiente, que necesita unos cuidados más estrechos, porque también tiene una versión que cuando tu barriguilla por X circunstancias, por cualquier enfermedad, o por ejemplo la diabetes, no es óptima para hacerte tu diálisis peritoneal, pues también se puede ofrecer una técnica de hemodiálisis con fibrosa el peritoneo, claro, que no te filtra bien, ¿no? Cirugías abdominales que te han alterado esa estructura anatómica de la barriguilla, pues no se te puede ofrecer peritoneal, aunque se intente en un primer momento, y puedes hacerte una técnica de hemodiálisis, es decir, sacando la sangre del cuerpo a través de una fístula, un vaso gordo que se genera aquí con una intervención cutánea, empalmando una arteria y una vena, o con un catéter que se pone para sacar también en una vena de las grandes del cuerpo, sacar la sangre, pasarla por la máquina y devolverla. El mismo mecanismo en ambos accesos. Esa técnica que se hacía inicialmente en centro con una máquina, pues se han desarrollado equipos más pequeñitos para tener en casa en la que tú te haces la técnica. Tú te conectas a la máquina cuando a ti te venga bien, tiempos más cortitos, más diarios y que también pues, exigen tu colaboración porque al final tú eres el que te conecta o te pincha a la máquina, pero que también te dan mucha libertad en cuanto a flexibilidad de horario, evitas transporte, evitas pasar por el centro prácticamente 2 o 3 veces a la semana. Todas esas técnicas pues se han desarrollado, tienen una amplia extensión en nuestro país y la verdad que tienen mucha evidencia de que son técnicas más que correctas para ese proceso de terapia renal sustitutiva. Vale la pena entonces cambiar todos los hábitos para evitar tener que llegar ahí. Si hemos llegado, ¿vale? Si hemos llegado ya, por ejemplo, cómo tiene que ser la alimentación o cómo se tiene que adaptar el ejercicio a este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que ya tienen a lo mejor su fístula aquí, o tienen su catéter, o tienen su catéter en la barriga para dializarse. ¿Alguna consideración en especial? Bueno, ya hemos hablado de las pinceladas un poquito del tema de la hidratación, de que hay que adaptarla siempre a lo que nosotros orinemos. Esto se hace también pues, individualizando, midiendo un poquito cuánto orina en un día, cuánto deja de orinar y haciendo un balance de cuántos kilos de peso en exceso trae. Y en cuanto a la nutrición, volvemos. Igual que se recomendaba la dieta mediterránea antes, se vuelve a recomendar la dieta mediterránea ahora. Con más proteína también. Con más proteína, por la propia proteína que estamos perdiendo en la máquina de diálisis, esa globulina y demás, que además son proteínas de defensa. El perfil en cuanto a fósforo, calcio, potasio y demás, pues con nuestra analítica mensual tenemos que ir también adaptando un poquito la dieta. Y en cuanto al ejercicio, adaptado siempre a la nueva realidad que tenemos, porque ya hemos dicho que si estamos en hemodiálisis podemos tener un catéter aquí puesto en el pecho o una fístula aquí en el brazo, no podemos sobrecargar eso, no podemos darle golpes. Al fin y al cabo es un vaso sanguíneo bastante gordo y superficial. Y que como se desangre... No, eso es inmediato, vamos, inmediato no, pero en unos minutitos pues estás con un shock ya chocado y no será el primero que ha fallecido por un golpe tonto, pero que ha dado en el lugar preciso y ha acabado desangrado por una complicación de la fístula, una desgracia, por supuesto. Por eso hay que tener especial cuidado con ese acceso vascular. Si tenemos un catéter puesto que va directamente conectado, si con un trayecto de piel a una vena gorda, pues no podemos estar mojando el catéter con baño en el mar o en una piscina. Hay una serie de dispositivos que te protegen un poquito de la humedad y demás, pero, por ejemplo, pues podemos jugar al tenis, podemos jugar al pádel, que son deportes bastante extendidos, siempre con cuidado de no recibir pelotazos, no usar la raqueta con el brazo mal. El brazo con la fístula. Exactamente, ese brazo, pues, como prácticamente son consejos muy similares a los que se le da a las mujeres y a hombres, por desgracia, en pacientes oncológicos de cáncer de mama, de evitar, cuando se operan de cáncer de mama, que ese brazo no se manipule, no se pinche, no se haga excesiva fuerza para evitar cualquier problema de drenaje y demás,
Pues aquí igual, esa fístula es tu línea de vida que hay que cuidarla como paño en oro. A lo mejor también en ese momento puedes rentar más entrenar las piernas para evitar caídas, por la fragilidad, caídas en principio no tienen nada, a no ser que tenga un catéter femoral, No, pero no sueles tenerlo. no suele tenerse, es algo muy puntual, agotamiento de accesos, salvo que algo sea algo transitorio, que mira, si tiene un catéter por cualquier circunstancia transitoria puesto en la pierna, en ese momento tampoco hay que obsesionarse con el ejercicio. Pero es Vamos, algo temporal, temporalmente, ¿no? exactamente. Pero sí, se recomienda un ejercicio aeróbico, muy continuo, y que no sea de alta carga ni alta exigencia para nuestro paciente. Porque tenemos que tener en cuenta que también tenemos un paciente con un perfil cardiovascular un poquito comprometido. No podemos exigirle que corra una maratón o que se haga un Ironman. Al final, cosas muy sencillas que muchas veces podemos hacer en casa con nuestras bandas de resistencia, unos poquitos de kilos, movernos, ¿sabes? Todo eso nos va a ayudar porque hay una situación de muchísima fragilidad que lo que dijimos antes. Si antes estábamos mal, ahora estamos en una situación todavía peor. No podemos quedarnos sentados en el sofá, tampoco vamos a correr maratones, pero es la única forma de aguantar. Pero imagínate, Álvaro, entonces, pasando ya al último bloque, que sería el trasplante renal, ¿no? Sí. ¿En qué pacientes de diálisis se puede hacer un trasplante? ¿Quién no se le haría? ¿Cómo se gestiona eso? Pues, literalmente, todo el mundo es candidato a un trasplante hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? No es que yo tengo 80 años, que soy muy mayor. Yo he visto, literalmente, el más mayor que he visto trasplantarse es 87 años. ¿Por qué? Tú te trasplantas normalmente de un donante cadáver, por desgracia fallecido, pero que su riñón pues, sigue funcionando y puede dar vida, mejor dicho, a otra persona, similar a ti, y que te puede ofrecer una muy buena calidad de vida sin depender ya de la máquina de diálisis. Y más libertad en cuanto a dieta, más libertad en cuanto a hidratación, más libertad en cuanto a la actividad, los viajes, a lo social, ¿vale? Y también gente joven. ¿El trasplante dura para siempre? Una pregunta que se suele hacer es cuando... ¿Pero eso me va...? No, el trasplante tiene una supervivencia media, se estudia. Si es de un donante cadáver, pues suele durar en torno a una supervivencia de 10-15 años. Y si es de un donante vivo, en torno a 15-20 años, ¿vale? ¿Quiere decir que mi riñón cuando llegue a los 15 años va a caducar y lo tenemos que tirar? No, hay riñones, un donante cadáver que pueden llevar 30 años activos. Exactamente. Se han cuidado, han tenido suerte, no han tenido complicaciones. Han estado siguiendo los hábitos que hemos dicho aquí, que también te previenen de que ese riñón, porque al fin y al cabo es otro riñón más. Lo mismo que afectaba a tu riñón nativo que se ha perdido por X circunstancias, sigue afectando a sigue afectando a este. Aunque esté trasplantado. Exactamente, no es un escudo que se genera ahí, no, es una segunda oportunidad que tenemos y hay que cuidarlo exactamente igual o incluso mejor, porque derivado, esto no es ya estoy curado, o sea, el trasplante sigue siendo una enfermedad. Claro, porque además te tienes que inmunodeprimir. Claro, y vamos, el riñón al fin y al cabo es un bicho que te han metido de otra persona. Y eso, al igual que te ocurre con las bacterias, con los virus, tu cuerpo lo dice, detecta. ¿esto qué es? Esto hay que fulminarlo, pero a la voz de ya. Tú tienes que tomar una serie de medicamentos de manera crónica, en menor o mayor cantidad, dependiendo de cómo está tu sistema inmune, para decirle a tu sistema inmune, afloja, que esto tiene que quedarse aquí toda la vida, que se muera. Exactamente, que yo me muera antes que mi riñón, como quien dice. Aflojas, pero claro, consecuencia de eso es que tú no puedes decir no ataquéis a riñón, pero lo demás lo reventáis. No, tú estás haciendo que todas tus defensas, pues que el 50% y el 70% se queden en los cuarteles. Eso da cancha libre a que vas a tener más facilidad para coger infecciones y vas a tener más facilidad para desarrollar neoplasia, cualquier patología tumoral maligna o benigna incluso, pero sobre todo la que nos preocupa es la maligna. Entonces, pros, contras que hay que tener en cuenta, sobre todo con los antecedentes que hayamos tenido. Entonces, en la mano queda del nefrólogo y del paciente tener en cuenta todos estos factores para decidir si uno es candidato al trasplante o no. Yo es que, mira, yo estoy a gusto en diálisis o con mi peritoneal y yo no me quiero meter en follones. No, yo estoy amargado en diálisis, yo sí que necesito trasplantarme porque aquí no puedo aguantar. De todos modos, ya te digo, son técnicas complementarias y que pueden ir intercambiando. Normalmente se suele decir que es la regla del triángulo.
El 30%, 30 y algo por ciento en hemodiálisis, el 30% en diálisis peritoneal y el 30% de trasplantado. Como los 3 picos de un triángulo. 30. Y cada siempre pues se van intercambiando. Yo estaba en hemodiálisis, pasé al trasplante, el trasplante pues por cualquier complicación o por evolución natural, porque el cuerpo también... Un poco lo rechazo en cuanto me Exactamente, opero. rechazo agudo, rechazo crónico, pues me quedé sin injerto de riñón, pues tuve que pasar a peritoneal o a hemodiálisis, otra vez me trasplanté, otra vez... Esto es un ciclo sin Y fin. vas saltando como de raquetazo en raquetazo, vas para un sitio para otro, ¿no? Exactamente. Pero digamos que los hábitos al final que hemos estado hablando nos protegen en cualquier situación, aunque lo ideal es que empecemos a aplicarlos lo antes posible Claro. para evitar llegar a ese triángulo, ¿no? Porque es como la punta de la flecha que llega por aquí, mientras este triángulo, esto a este, ¿no? Exactamente. Por dibujarlo visualmente. Lo ideal es aplicarlo desde el momento en el que veas este vídeo, porque aunque no tengas enfermedad renal, sabemos que esos hábitos te van a proteger de desarrollarla. Entonces, no es contenido solo apto para nefrópatas, no. No. Esto es contenido apto para todos los públicos. Todo el mundo que quiera cuidar su riñón debe aplicar todo lo que se ha dicho aquí. Todo. Cuanto antes y mejor, pues mejor. Y si tienes obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión, más todavía porque tienes esas papeletas para llegar a ese punto. Entonces, Álvaro, si nos quedamos con un mensaje clave de esta charla que hemos tenido, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, ¿qué nos dirías? ¿Qué mensaje se tienen que llevar las personas a casa? Primero, evitar la alarma que se puede generar con todo lo que hemos dicho y conocer un poquito más de ese órgano tan poco conocido que es el riñón y sobre esa enfermedad tan poco conocida y tan poco diagnosticada como la enfermedad renal crónica. Pero que, por suerte, con una serie de consejos muy generales y que no solo son específicos para proteger nuestro riñón, sino para proteger todo nuestro cuerpo y tener una vida plena, tenemos que aplicarnos todos. Pues creo que ha quedado muy claro. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y suscribiros. Campanita también. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer, Víctor. Y si interesa este vídeo, decídnoslo en los comentarios y otro día pues podemos hablar sobre cualquier duda, cualquier pregunta por redes sociales. Efectivamente, las dejaremos para que le podáis seguir también el que quiera. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Y seguid viendo este vídeo que os dejo aquí.